Vamos de inmediato con las informaciones. Vamos a comenzar con lo último que está ocurriendo en el conflicto entre el grupo islamista palestino Hamas con Israel a partir del ataque del día sábado. Las últimas informaciones hablan que la cifra de muertos en Israel por ese ataque del Hamas el sábado se eleva por encima del 1.000.000. Esto lo dijo la embajada israelí en Estados Unidos de acuerdo a una información que ha entregado hace instantes la agencia Reuters. Es un dato difundido el día de ayer que hablaba ya de más de 900 muertos por esos ataques e incursiones del grupo islamista. El conflicto, recordemos, comenzó el sábado tras ese ataque sin precedentes que Hamas lanzó en contra del territorio israelí por tierra, mar y aire. Los 1.500 cuerpos de combatientes de Hamas que Israel afirma haber encontrado en su territorio eleva, por lo tanto, a más de 3.000 el número de muertos hasta el momento en la nueva guerra entre israelíes y palestinos, en donde al menos 6.000 personas han resultado heridas. Sí, las cifras son más o menos esa. Unos 1.500 cuerpos de combatientes del Hamas, lo confirmó el portavoz internacional del ejército israelí, Richard Hecht. El gobierno de Israel difundió en su cuenta oficial en X una información del canal I24 News que hace referencia al asesinato de 40 guaguas, algunas de ellas decapitadas, en el ataque de Hamas al asentamiento de Kfar Aza en el sur de Israel. Israel, en tanto, mató mediante bombardeos aéreos a 2 altos dirigentes de Hamas, según anunció la oficina de prensa de las Fuerzas Armadas israelíes. Se trata de Yoav Abdu Shmala, ministro de Economía de la Franja de Gaza, miembro también de Hamas, Zakaria Abu Ma'ar, un alto dirigente de la misma organización y jefe del Departamento de Relaciones Internas, esto de acuerdo a un comunicado. Ambos murieron en los bombardeos aéreos de la pasada noche, según indicó la nota. Desde su cargo, Abu Shmala manejaba el financiamiento del terrorismo dentro y fuera de la Franja de Gaza. Había dirigido varias operaciones en contra de civiles israelíes y contra el Estado de Israel, dice la nota castrense. El balance de muertos por los bombardeos aéreos de Israel en Gaza en respuesta a este ataque de sorpresa del sábado ha subido a 765, con más de 4.000 heridos, lo informó el Ministerio de Salud palestino en la Franja de Gaza. Desde la mañana de hoy han caído cohetes lanzados desde Gaza en numerosas zonas adyacentes a la franja y se ha confirmado la muerte de 2 personas por impacto de cohetes, ambos trabajadores extranjeros en la zona de Eshkol. Al mediodía también sonaron las alarmas antiaéreas en el centro de Israel, algo que no había ocurrido desde la mañana del lunes, indicando la llegada de proyectiles a la periferia sur de Tel Aviv, si bien no hubo heridos. Israel aseguró que también está respondiendo con fuego de artillería a las series de proyectiles lanzados en contra de su territorio desde el sur del Líbano, en el ya tercer día de violencia en su frontera norte. Una fuente israelí atribuyó estos proyectiles a facciones palestinas y otra añadió que se estaba bombardeando el lugar desde el que se lanzan. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano y la televisión libanesa es Al-Manar, que actúa como portavoz del grupo chiita Hezbollah, confirmaron el lanzamiento de varios proyectiles desde la zona sur del país, si bien todavía se desconoce quién está detrás de ese ataque. Ante todo lo ocurrido, el gobierno de Israel llamó a filas a 300.000 reservistas desde el ataque del sábado, lo ha confirmado el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lior Hayat. Israel logró mover esa cifra de reservistas en solo 48 horas, algo sin precedentes de acuerdo a lo que dice el ejército. En Israel, todo adulto hasta la edad de 40 años cuenta como militar en reserva, está obligado a acudir a las filas, si se le llama, y de participar ocasionalmente en actividades de entrenamiento, aunque las mujeres embarazadas o con hijos están exentas. Y al mismo tiempo, las fuerzas aéreas israelíes anunciaron que están enviando aviones de transporte militares al extranjero para facilitar el regreso de israelíes en el extranjero que quieran unirse a sus tropas. Hay muchísimas reacciones en relación a lo que está ocurriendo allí. La Comisión Internacional de Investigación de la ONU sobre Palestina e Israel dijo que hay pruebas claras de que se han cometido crímenes de guerra en los menos de 4 días transcurridos desde el estallido de la guerra entre Israel y el movimiento islámico Hamas. La toma de rehenes civiles y la utilización de civiles como escudos humanos son crímenes de guerra. Lo dijo en referencia a las acciones de Hamas al atacar Israel y raptar a israelíes. Los informes según los cuales grupos armados de Gaza han matado a tiros a cientos de civiles desarmados son aborrecibles y no pueden tolerarse, señaló la comisión, que es una instancia creada en mayo del 2021 para hacer un seguimiento de las violaciones de los derechos humanos en Palestina e Israel y preservar las pruebas que luego puedan ser usadas para juzgar a los autores. Y también alertó que el asedio total a Gaza que inició Israel costará vidas civiles y constituye un castigo colectivo que es prohibido por el derecho internacional. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que los asesinatos premeditados de civiles y los bombardeos contra varios residenciales registrados durante los combates entre Israel y las milicias del Hamas conducen a nuevas espirales de violencia y odio que traerán consigo mayor
mayor sufrimiento para la población civil. La entidad humanitaria advirtió que en base a su experiencia sobre el terreno desde 1967, la escalada de violencia en la zona está conduciendo a la población a un desastre humanitario si no se pone fin a estos ataques. La reciente violencia en Israel y Gaza alcanza un nivel que no hemos visto en muchos años y tiene el potencial de intensificarse dramáticamente, causando aún más dolor y angustia a todas las partes, lo indicó el Comité Internacional de la Cruz Roja. Hay que decir que también la Organización Mundial de la Salud pidió la creación de un corredor humanitario para hacer llegar a la población de la Franja de Gaza, que está bajo bloqueo, ¿no?, suministros esenciales y que los heridos que lo requieran puedan ser evacuados. El paso de Rafah en la frontera con Egipto es la única salida de Gaza que no está bajo control de Israel. Y en estos momentos no existe claridad sobre si está abierto o no, ya que las autoridades egipcias e israelíes han dado versiones contradictorias al respecto. En tanto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó que Israel tiene derecho a defenderse, pero siempre de acuerdo al derecho internacional humanitario, al tiempo que pidió desde Mascate, la capital de Omán. Condenamos todos los ataques contra todos los civiles y todo significa todos. Llamo a la protección de los civiles y recuerdo las obligaciones de llevar a cabo los principios universales sobre el derecho internacional humanitario. Eso significa que en el terreno Israel tiene el derecho a defenderse indudablemente, pero tiene que ser implementado de acuerdo a los principios universales del derecho internacional humanitario, dijo Borrell. Que también se expresó de esta forma en una conferencia de prensa junto con el ministro de Relaciones Exteriores omaní y el secretario del Consejo de Cooperación del Golfo al término de la reunión ministerial de la Unión Europea con el organismo que reúne a las principales economías del Golfo Pérsico. Borrell hizo un llamado para la liberación de los rehenes que jamás tienen Gaza, que se cifran un centenar, así como permitir el acceso de agua, comida y medicina a la Franja de Gaza tras el asedio impuesto por Israel a ese enclave, donde residen más de 2 millones de personas. Y también apuntó que el Consejo reunido en Omán apoya la iniciativa de países como Arabia Saudita y Egipto de que se reavive el proceso de paz en Medio Oriente con los dos estados como única solución, ya que no conocemos otra más, aseguró.